sido usando como él lo usaba en esta hermosa. Amén. Entonces, sí, si hay alguna duda, me levantan. Gracias. Bueno, recordemos, mis hermanos, que no es tonto el que pregunta. Aquí se usa la palabra tonto. Sí, disculpe de pronto si suena feo, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, no, qué pena preguntar. Sino que es tonto el que se quede con la duda. De verdad, sí. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, y me disculpa si sonó feo, ¿no? ¿Sonó feo? ¿Sí? ¿No? No sonó feo. Disculpa, ¿no? Es la verdad. ¿Sí? Entonces, si tiene alguna pregunta, hágala. Haga su pregunta. No le importa, hermano, es su duda. Es su duda. Haga la pregunta, hágala. A ver, cualquiera. O pregunto yo y lo saco acá y me va a responder. El que no haga una pregunta, lo saco acá y me va a responder. ¿Sí? A ver, una pregunta. A ver. Hermano, ¿cómo podemos entender cuando dice las Sagradas Escrituras que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo? ¿Cómo entendemos eso? Vale, excelente pregunta. Permítame, hermanito, por aquí. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Pablo dice, explica ya, porque solamente hay que, eso sigue siendo unicidad. Que tenemos un solo Dios, dice Pablo aquí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La respuesta está en el mismo texto. Jesucristo, hombre. Ojo, no Jesucristo, Dios. No. Jesucristo, hombre. Miremos en el capítulo, aquí en el mismo capítulo de Pablo, el mismo capítulo, primera carta a Timoteo. Vamos a mirar quién es Dios para Pablo. Solamente existe ¿qué? Pablo dice, porque para nosotros dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a ver para Pablo quién es ese Dios, si es otro distinto a Jesucristo. Pablo siempre, recordemos algo, la interpretación bíblica siempre va a girar a través de ¿qué? De la Escritura. Pablo no era ajeno a eso. Pablo dice en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 14, Pablo dice allá, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Aleluya. Hechos capítulo 28, verso 23 en adelante, Pablo dice allí que él enseñaba, dice que venían a él, ¿sí? Para aprender, y dice que les enseñaba desde la tarde hasta la noche, de la mañana hasta la noche, de Jesucristo a través de unas escrituras. ¿De cuáles serían? Vamos a leerlo, Hechos capítulo 28. Hechos 28, verso 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y les testificaba el reino de Dios de la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles ¿qué? ¿Quién lo lee? A ver, ¿quién está allí ya? Hechos 28, 23. Dice así la bendita palabra del Señor, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces Pablo no enseñaba nada por fuera de ¿qué? Pablo no recibió una revelación nueva. Pablo no recibió una revelación nueva. Pablo todo lo que dijo lo decía a través de las escrituras, de la ley, los salmos y los profetas. Por eso Pablo dice que hay un Dios, no más, un Dios. Y ese Dios Pablo lo presenta a Jesucristo. Aquí mismo en primera carta a Timoteo, presenta a Jesucristo. Leámoslo, por favor. Capítulo 1, verso 15 al 17. Se lo voy a parafrasear, usted lo va a leer allí. Yo se lo voy a parafrasear, usted lo lee. Dice Pablo, Cristo Jesús, dice aquí, digo verdad en Cristo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Para que Cristo Jesús mostrase en mí, dice el verso 16, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero
clemencia, para ejemplo, los que habían de creer en él, para vida eterna. Entonces dice Pablo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar. Según las Escrituras, de las cuales Pablo dice que él enseña todo, ¿quién vendría al mundo a salvarnos? No. Dios mismo. ¿Ah? Dios mismo. Dios mismo. Isaías 35:4, lo leímos. Decía a los de corazón apocado, a los que tienen las rodillas que les hace así, les tiembla. No se esfuércense, no se preocupen. Dios mismo vendrá en persona y los salvará. Y el verso 2 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Por eso, ahorita vamos a mirar, se cumple aquí esto. Entonces Dios mismo vendría. Y por eso Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo, y esto a través de la Escritura. Y en el verso 17, ¿cómo lo exalta? ¿Cómo exalta Pablo a Jesucristo? ¿Quién lo lee, por favor? En el verso 17 dice, por tanto, es decir, por esto. ¿Qué dice allí? Por tanto, ¿qué? Al Rey de los siglos. ¿Qué más? Inmortal. ¿Qué más? Invisible. ¿Qué más? ¿Ah? Al único y sabio Dios, ¿sea qué? Sea el honor, sea la gloria, sea el poder. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es ese Dios? Que Pablo dice, para otros solamente hay un Dios. Porque hay un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? Jesucristo. Entonces no puede ser otro. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Pero como qué? Como hombre. Como hombre. Como hombre Pablo escribe, vamos a mirar, como hombre Jesucristo es el mediador. Como hombre. ¿Por qué? ¿Por qué como hombre? Dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. La palabra allí se lee como Isos, que significa el mismo Dios, como cosa que aferrarse. Siendo en forma de Dios, la pregunta aquí, ¿cuál es la forma de Dios? Cristo era en forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? ¿Cuál es la forma de Dios? ¿Cuál es la forma de Dios? Dios es espíritu. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser el mismo Dios como cosa que aferrarse. Dice aquí, sino que se despojó ¿cómo? A sí mismo. Y estando ¿cómo? Se hizo semejante ¿a quién? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Jesucristo es el mismo mediador? ¿Por qué? ¿Por qué? Hebreos capítulo, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 9, verso 23. Él es el mediador porque Él es el Cordero, nuestro pariente redentor. Él es el único que podía pagar por nuestros pecados. Porque el hombre fue hecho a semejanza de ¿quién? ¿De quién? Fue hecho a semejante de ¿quién? De Dios. El único pariente que nos puede redimir, los que hemos estudiado la ley del pariente redentor, ¿qué decía la ley? Que solamente aquel que era pariente cercano podía redimir a su pariente si estaba vendido ¿en qué? En esclavitud. Si se había vendido. O podía redimir, ¿qué más? Sus posesiones. El único. Por eso vemos a un hombre llamado Boaz que redime a la parienta más cercana que era Noemi. La redime. Dice aquí Hebreos capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cómo se presentó Cristo por nosotros ante Dios? Eso suena como a Trinidad. ¿Cómo se presentó? Así fue ¿cómo qué? No. ¿Cómo qué? Como el Cordero. Por eso no hay otro que pueda, solamente hay un solo ¿qué? Mediador. Jesucristo como hombre, porque así se presentó. Dice, y no por ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre como ¿qué? Por el sacrificio de sí mismo, ¿de en medio qué? El pecado. Entonces, ¿cómo fue que Jesucristo es el mediador? Como hombre, porque nadie más pudo a nosotros redimirnos, nadie más podía pagar el precio por nuestros pecados. Por allá el salmista dice que la redención del hombre es de grande precio y no hay quien la pague, dijo el salmista, pero apareció Cristo, Dios hecho hombre, el sumo sacerdote, pero no solamente el sumo sacerdote, sino que también que era el Cordero de Dios, el sacrificio que podía, el único que podía quitar ¿qué? El pecado del mundo. Entonces, ¿cómo es que fue mediador? Por medio de su sacrificio. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Dios mismo se ofreció como hombre para pagar por tu pecado, por el tuyo, por el tuyo, por el tuyo, por el tuyo y por el mío. ¿No había nadie más? Pues Pablo presenta a Jesucristo como Dios y lo presenta como hombre. Por eso dice en Romanos 15:8, Cristo Jesús vino a ser siervo. Aleluya. Siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Isaías 53, ciertamente Jehová cargó en él ¿qué? Nuestros pecados, y por su llaga ¿qué? Fuimos nosotros curados, y nosotros le tuvimos como ¿qué? Como abatido, por herido de Dios, pobrecito, y como que nos da pena que escondimos de él el rostro, mas él, dice la escritura, él fue herido, molido por nuestro ¿qué? Por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál llaga? La llaga, el sacrificio de la cruz. Fuimos nosotros curados. ¿Sabe qué llaga Dios nos curó? La peor que hay. Isaías capítulo 1 dice: el Señor desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies no hay sino que podrida llaga. La peor llaga es el pecado, y Dios mismo cargó el pecado de nosotros como hombre. Isaías 43. Miremos que el que carga el pecado no es otro Dios. Por eso dicen: no hay otro mediador entre Dios sino Jesucristo como hombre. Él se hizo, Él medió entre nosotros. Recordemos que Isaías 53 dice que el castigo, nuestra paga fue sobre Él. Pusimos la carga del pecado fue sobre Él. Pero ¿qué dice Isaías 43? Cuando Isaías ve al Señor, le dice, ya lo leímos, le dice: ciertamente verdad es. Digan verdad es, vosotros sois mis testigos. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Miremos sobre quién fue puesta la carga de mi pecado. Verso 24 dice: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí ¿qué? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo está leyendo? Hombre, les abrimos la Biblia, hombre, estamos estudiando. Sino que pusiste sobre mí ¿qué? La carga ¿de qué? De tus maldades, de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Y dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. No era otro. Pues Jesucristo como hombre se dio a sí mismo. ¿Sí? Él mismo efectuó la purificación de nuestros pecados. Como hombre lo hizo. Por lo tanto, no hay otro Dios sino Jesucristo. No hay otro mediador sino Él mismo. Pero ¿como qué? Como otro Dios.
No, como hombre lo hizo. Amén. Esa es la explicación, mi hermano. Gracias, hermano. ¿Conforme? Es conmigo y confieso que estamos en un mismo espíritu. Amén. Sí, lo entendemos. Sí, creo que nuestra convicción es real en la palabra de Dios. Pero tengo otra pregunta. Hágale. ¿Cómo podemos nosotros ver la diferencia entre el Padre y Jesucristo? Porque dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, mire, Juan capítulo 2, verso 1. Vamos allá. Primeramente, la palabra abogado que aparece en Juan capítulo 2 es la palabra que aparece en Juan capítulo 14, que es Paracletos. Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, dará otro Paracletos. Paracletón aparece en primera de Juan capítulo 2, verso 1, que significa abogado o consolador. ¿Sí? Entonces dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno ha pecado, abogado, Paracletos, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la palabra Paracletos o la palabra abogado viene del texto griego que ¿cómo es que se llama? Paracletón. ¿Sí o no? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Consolador o abogado. Recordemos que solamente en Jesucristo, ¿qué hay? ¿Qué hay? No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Para qué? Pero también ¿para qué? De este dice también para ser salvo. Dice Pedro en Juan 10:43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que le creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces Jesucristo mismo es el que nos perdona. Él es el abogado. Él es el que media o medió entre nosotros. Y Él mismo, el mediador. ¿Cómo qué? Como hombre. Él es el que santifica. Dice la Escritura, Jesucristo es el que santifica. La palabra paracleto, no paracletos, significa consolador. Es decir, recordemos que la Biblia dice que Él nos bautizaría ¿con qué? Fuego. Con Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. Y fuego. ¿Qué hace el fuego? Purificar. ¿Sí? Entonces, si alguno ha pecado, mi hermano, pídale a Dios que lo purifique. Eso es lo que vamos a ver. Malaquías capítulo... Libro del profeta Malaquías, capítulo 3, dice, he aquí yo envío, verso 1, he aquí yo envío el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, ¿qué? Y cuando venga Jesús, el Espíritu de verdad, dijo Juan, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús es el fuego que purifica, que perdona. ¿Sí? Por eso no tenemos otro abogado, no tenemos otro paracleto, no tenemos otro espíritu que nos purifique, que nos santifique. Pablo dice en su primera carta a los Corintios 6:11, dice, y esto éramos algunos de nosotros. ¿Cómo éramos? Santos, ¿sí o no? Yo era muy bueno. Yo era buenísimo. No hay bueno, dice la Biblia, no hay ni un uno. Esto éramos algunos de nosotros, pero ya habéis sido ¿qué? Lavados, justificados y santificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso no hay otro que pueda perdonar, limpiarnos nuestros pecados, porque no hay otro nombre
es en el nombre de Jesús. No hay otro Dios, ese Dios es el Dios perdonador, es Jesús. No hay otro paracletos, no hay otro consolador, no hay otro que pueda decir, me consuelo de ellos. Dice por acá el escritor a los hebreos, dice, el cual es Pablo, dice, algunos escritores dicen que es Pablo, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Capítulo 4, verso 14, dice, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, rogamos, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza y sin pecado. Pues tenemos uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, perdonarnos, ¿no? Porque vivió en la carne. Dice la Biblia que tuvo hambre, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tuvo sed? También. ¿Se cansó? También. ¿Padeció? Sí, señores. Entonces es misericordioso para todos aquellos que se acercan a Él. Pueda decir, yo también sentí lo mismo y por eso pueda perdonar, ¿qué? Nuestras debilidades. Por eso no hay otro abogado. Otro consolador no hay. Con eso nos está ratificando que Jesús es el Paracletos, el único consolador que puede santificarlo a usted y perdonar sus maldades, a mí y a todos los que estamos aquí. Se es suficiente para hacer que Pablo dice en primera carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 11, que Cristo es el todo. Escúcheme bien, por favor. Es el todo en todos. El todo. Lo que usted lea en la Escritura, Jesucristo se basta solito para hacerlo. Por eso no hay otro abogado, hermano, no hay otro Paracletos. Jesucristo el justo. ¿Y por qué es el justo? Me gusta esa palabra. ¿Por qué es el justo? Vamos a leer, por favor. Vamos a leer por qué es el justo. A ver, para que me acompañen allá. Zacarías capítulo 9, verso 1. Mire cómo vendría este rey. Zacarías 9:1. Vendría justo. Vino montado sobre un pollino, dijo animal de carga. Pero dice allí que es el justo. Y otro que me busque, Deuteronomio 32. Por favor, se sitúe allá y me lea desde el verso 1. ¿Quién encontró el primero? Deuteronomio 32. Sí. ¿Estoy, hermano? Sí. En nombre de Jesús dice Deuteronomio 32:1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Quién es el Dios justo? Amén. Tenemos solamente un abogado, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el Dios justo? ¿Quién es? El mismo Dios. ¿Y cómo vendría? Dice, decirle a la hija de Sión, he aquí tu rey. Zacarías 9, léalo. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Qué dice? Justo. Escuche bien. Justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga. Verso 14. Jehová será visto sobre ellos. Verso 15. Los amparará Jehová su Dios. Verso 16. Los salvará
Jehová su Dios. Cuando habla del justo, la justicia es que Dios es el mismo que nos justifica, es el mismo que se hizo hombre, es el mismo que por causa de su sacrificio nos puede justificar. Por eso no hay otro, ni otro consolador, no hay otro que pueda purificarnos, no hay otro que pueda santificarnos. Es el mismo y único Dios. ¿Respondida a su pregunta, hermano? ¿Sí? ¿Estás satisfecho? ¿Otra pregunta? Amén. Quisiera un poquito más profundo entender que es Colosenses 3:17, que dice en el nombre de Jesús: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero dice, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Bien. Un texto muy mal interpretado. Regálame agüita, por favor. Muy mal interpretado. ¿Por qué? Porque decimos, y esto lo hacemos nosotros como apostólicos: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Eso lo hacemos nosotros, ¿no? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos así si así no se debe orar? Es que Juan capítulo 14 lo dice. Juan 14 no dice eso. Juan dice, y todo lo que hagáis, Juan 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿No? Yo lo haré. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿por qué tenemos que pedir al Padre en el nombre de Jesús? No es orar así, mis hermanos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. No. Es porque el nombre del Padre es Jesús. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo conocerá ¿qué? Mi nombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo el pueblo de él conocería el nombre? ¿Cuál pueblo? Pues este pueblo, mis hermanos. ¿Cuándo conoceríamos el nombre? ¿Qué dice la Escritura? ¿La iglesia cuándo conocería el nombre? Porque yo mismo que hablo ¿qué? No, yo mismo que hablo ¿qué? Isaías 52:6. ¿Qué dice allí? Yo mismo que hablo estaré presente. Cuando Dios se hizo presente, dio a conocer o manifestó su nombre. Manifestó su nombre. Y eso lo podemos leer nosotros en Juan capítulo 17, verso 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. La pregunta es, ¿qué nombre manifestó Jesús? Que es el nombre del Padre. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Él manifestó ese nombre. ¿Qué nombre? En el verso 11, Biblia de las Américas, dice así, Biblia de las Américas 17:11, la Biblia textual, tercera edición, la Biblia Septuaginta al español, que son Biblias que son bien traducidas en cuanto a este texto. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Entonces, ¿cuál es el nombre? Jesús. El nombre del Padre, Jesús. Guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. ¿Cuál nombre le fue puesto a Jesús? ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? Viene a María y le dice, a José le dice, no temas por recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y cuando venga le pondrás por nombre como Carlitos, Pedrito. No, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Entonces por eso Jesús dice, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Cuando estaba con ellos en el mundo, verso 12, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. ¿Cuál nombre le fue dado? Jesús. Y vamos a mirar que ese es el nombre del Padre. Lucas capítulo 1,
Vamos a mirar que ese es el nombre del Padre. Lucas capítulo 1. No me dejen olvidar, por favor, de Mateo 1 también. ¿Listo, mi hermano? Mateo 1 también. Lucas capítulo 1, verso 13 en adelante, dice aquí: pero el ángel le dijo a Zacarías, el mismo que vino a José, es el mismo. El ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Qué dice el verso 16? Ajá. Para que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Verso 17, ahí. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ya, déjalo allí, por favor, disculpen. Y hará que muchos de los hijos, es decir, Juan, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿a quién? Al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Dios daría a conocer su nombre cuando se hiciese manifiesto, ¿sí o no? Primero, ¿quién es el Dios de Israel al cual Juan prepararía camino? No. Recordemos que todo gira alrededor de ¿qué? De la Escritura. ¿Ah? Jehová. Isaías 37, 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Y es el que vendría, Isaías 35, 4. Es el que vendría. Es el que Juan iría preparando camino, Isaías 40. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El verso 9 dice, muy lindo al final del texto, dice: vean aquí al Dios vuestro. Y el verso 10 dice: vendrá Jehová el Señor. Entonces, ¿a quién le prepararía camino Juan? Que dice que iría delante de él. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. No. ¿Quién? ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador. ¿Qué más? Jehová Salvador. Jehová es salvación, Jehová es Salvador, Jehová salvarnos. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el mismo Jehová. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesús. Jesús. Por eso hizo: guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Él manifestó, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. ¿No? Ahora, recordemos que le dije que no me hicieran a olvidar de Mateo 1. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién vendría a redimir al pueblo de sus pecados? ¿Quién me puede decir? No. Ajá, ¿dónde encontramos eso? Salmo 130, por favor. ¿Quién lo lee? El Salmo 130. Allí está, ahí vemos el nombre de Dios. Salmo 130. ¿Quién lo lee? Salmo 130. Amén. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En sus palabras he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él, espere, es una orden: espere Israel a Jehová, porque en él hay abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dios vino y nos salvó. Por eso cuando el ángel viene a José le dice: y le darás un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del Señor cuando dijo:
y aquí la Virgen va a concebir y va a darnos un niño. ¿Y qué pasó? ¿Y va a llamar su nombre cómo? No, Emmanuel, que traducido es, recuerde que el nombre no había sido revelado. Por eso dice Emmanuel, que traducido, ¿quién es? Dios con nosotros. Por lo tanto, cuando dice todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo ¿en qué? En el nombre de quién? De Jesús, dando gloria ¿a quién? ¿Por medio de qué? No, ¿por medio de qué? Del nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ese nombre es el que debemos decir: Padre Santo, a ti, Señor Jesús, te clamo, mi Dios, mi Padre. Hay que aprender a orar, porque solamente en ese nombre es que suceden los milagros. Aleluya. Por eso el texto dice claro: dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿De qué está hablando Pablo con el Colosenses? Del nombre. Porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre. ¿Quiere otro texto? Se lo voy a dar. Hechos capítulo 15, verso 14. Permítame parafrasearlo, por favor. Usted lo lee. Vamos a encontrar que el nombre de Jesús es el nombre del Padre. Allí lo vamos a encontrar. Dice Santiago, Jacobo el mayor. Dice, Santiago el hermano de Jesús, perdón. Santiago, el hermano de Jesús, dice: Simón ha contado. ¿Quién es Simón? Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los quienes, ¿a quiénes? A los gentiles, para tomar de ellos pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. Hasta allí no vemos el nombre, pero Dios visitó ¿a quiénes? A los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: en los postreros días levantaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres, ¿qué dice allí? Sobre los cuales ¿qué? Es invocado ¿qué? Mi nombre. ¿El nombre de quién? No, ¿el nombre de quién? El verso 14. No, ¿el nombre de quién? Verso 14. No, ¿el nombre de quién? ¿Qué dice allí? El nombre de Dios. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Isaías 43. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. Entonces Dios vino y visitó por primera vez a los gentiles. Vámonos a Hechos capítulo 10. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Sí o no? Y dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: en los postreros días restauraré o levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor, sobre los cuales es invocado mi nombre. Es decir, ¿el nombre de quién? De Dios. Vámonos a Hechos capítulo 10. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dice que ¿quién tiene hambre? ¿Ninguno? Pedro tenía un hambre, la cosa más tremenda. ¿Sí? Pedro tenía un hambre. Pero mientras le preparaban para comer, dice que subió a la azotea, ¿a qué? A orar. Allí vamos a mirar la unicidad de Dios en ese texto. Entonces se fue a la azotea a orar. Pero antes de eso dice que había un hombre muy bueno, un hombre llamado Cornelio, estaba en Cesarea, y dice que hacía limosnas, era temeroso de Dios y hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ya era salvo ese hombre, ¿sí o no? ¿Era salvo? No, no era salvo. ¿Era muy bueno? Sí. ¿Daba limosnas? Sí. ¿Era piadoso? Sí. ¿Era temeroso de Dios? Sí. Pero dice que le faltaba algo. Y se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, tus limosnas han subido para testimonio delante de Dios. Pero te falta una cosa. Ve, toma de tus siervos e envía allá a Jope, a casa de un cierto Simón curtidor, y haz venir a uno que tiene como sobrenombre Pedro. Cuando él venga, te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces dice que Pedro subió a la azotea a orar,
y se arrodilló a orar y ve algo como un gran lienzo que baja. ¿De dónde venía el lienzo? Del cielo. ¿Y qué ve allí? ¿De todo qué? ¿Pero qué clase de animales vio? No. ¿De qué? Reptiles. No. Inmundos. Él ve de todo. Lo que está en la ley, animales inmundos. Hermano, eso éramos nosotros. Esos éramos nosotros. Ve toda clase de animales inmundos. ¿Y qué le dice? Dice que vino una voz. Una voz. No ni dos ni tres voces. Una voz. Y le habló y le dijo. ¿Qué le dijo? Como tenía... Eso es de que... Una leona. ¿Ya? Le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro, al ver esos gallinazos, ¿cómo le dicen aquí a los? Sopilotes, las águilas, los conejos, los cerdos. Dice, no, Señor. Escuche bien, Pedro conoció la voz. Pedro no vio a nadie. Pedro escuchó la voz, inmediatamente la identificó. ¿Qué le dijo? No, Señor. Sabía quién le estaba hablando. No, Señor. Tú sabes que ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Nunca. ¿Qué le dijo el Señor? A lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Cuál Dios? Pues aquel que extendió sus brazos en el madero y vino uno y le dijo, si de verdad eres el Cristo, desciende y sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, ¿no tienes tú temor de Dios? Estando tú en la misma condición. ¿Quién estaba en la cruz en la misma condición de ellos? Dios. ¿No tienes tú temor de Dios estando en la misma condición? Y le dice, Señor, acuérdese de mí cuando venga en su reino. Él sabía que el que estaba allí no era cualquier hombre, era el mismo Dios. Entonces el Señor le dice, no llames común inmundo a lo que Dios limpió. Pedro entendió que no se refería a los animales, sino a los seres humanos, porque Dios ni socorrió ángeles, ni limpió animales. Dios limpió a los seres humanos, a nosotros. Y dice que después viene una voz y le dice, el Espíritu, mire, el Señor se presenta como el Señor, como Dios y como el Espíritu. Y vino una voz y dice, y el Espíritu vino y le dijo a Pedro que fuera, se levantara porque venían unos hombres y dice, no temas en ir porque yo los he enviado. Ve con ellos. Y dice que Pedro llegando a la casa dice, ciertamente entiendo, dice aquí. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que le temen y hace justicia. Y comienza a predicarles unicidad. Comienza a predicarles unicidad. Y les dice, de este dan testimonio. ¿Quiénes? ¿Todos qué? No, estamos leyendo. ¿Quiénes? Todos los profetas. De este, está hablando de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién dan testimonio los profetas? ¿De quién? ¿De quién? Dígalo. ¿De quién? ¿Cómo se llama? Jehová. El único, los profetas dan testimonio del único Dios, que Dios es único, es solo, no hay otro además de él, y que no hay otro, no hay semejante a él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y que él mismo vendría a salvarlo. Por eso dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Y Pedro, disertando sobre esto, dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios, y todos que estaban allí, los de la circuncisión, los judíos, se maravillaban y decían, ¿cómo reciben los gentiles también el Espíritu Santo? Y Pedro dice, ¿podrá acaso alguno impedir el agua a estos que han recibido también el Espíritu Santo como nosotros? Recuerden que los que estaban allí era Pedro y los, ¿qué más? Dice que los fieles de la circuncisión, es decir, muchos de aquellos que Pedro había bautizado juntamente
con los apóstoles. Muchos de ellos, de esos 3,000, habían venido con Pedro a mirar qué era lo que Dios le había dicho que fuera a visitar a los gentiles. Muchos de ellos habían llegado y habían venido, y no solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, sino que también habían recibido el Espíritu Santo, y por eso se estaban admirados y decían. Y Pedro les dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarlos ¿en qué nombre? Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busque al Señor, sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Cuál nombre es? Jesús. Entonces, por eso dice: todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, hacedlo todo ¿en qué nombre? Dando gloria a Dios Padre, ¿por medio de qué? Del nombre. No hay otro nombre. Ese es el nombre del único Dios. Entonces, nosotros, hermanos, no oremos de esa manera. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por medio de Cristo Jesús. No. Señor, Dios fuerte, Padre eterno, Dios maravilloso, mi Padre, mi Jesús. No hay otro nombre. Por eso Pablo está hablando de que todo lo que hagamos, vamos a echar fuera un demonio, ¿en qué nombre lo echamos? Vamos a orar por los enfermos, ¿en qué nombre lo hacemos? Vamos a ser bautizados, ¿en qué nombre somos bautizados? Vamos a orar por los alimentos, ¿en qué nombre lo hacemos? Y si algo demandamos, ¿de quién? De Jesús, hagámoslo en su nombre, porque Él lo hará. Él es el que lo va a hacer, no va a ser otro. ¿Satisfecha su pregunta, hermano? Sí, entonces, estamos viendo que para el pueblo de Israel, Jehová, y para el pueblo gentil, Dios, y ahora es Jesús. No. Recordemos algo, que el nombre de Dios se pierde. El nombre de Dios no es mencionado en la Biblia. Los judíos, por miedo de pronunciar el nombre de Dios, porque dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces los escribas, cuando escribían el nombre, no escribían el nombre. Los escribas decían Adonai, que significa el Señor, o Adón, el Señor, Adonai, o Elohim, Dios. Nunca escribieron el nombre, por miedo a no tomar el nombre de tu Dios en vano. Y siempre que iban a escribir algo, cogían un pincel nuevo y escribían nuevo, sí, para no caer en eso. Dígame. Yo acerca de eso tenía una pregunta. Pero dame un segundito, le respondo a él, ¿vale? Dame un segundito. Entonces, los judíos, los escribas tenían miedo de tomar el nombre del Señor, y el nombre del Señor se pierde. Pero viene la promesa y dice que el Señor, cuando estuviese presente, daría a conocer su nombre. ¿A quién? A su pueblo, a los llamados de su nombre. Por eso, cuando estuvo presente, Juan escribe que él vino a lo suyo. ¿Y los suyos? ¿Qué es lo suyo? No, ¿qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo que vino él? No, ¿qué es lo suyo? Hermano, todo esto es de él. De Jehová es que la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. A lo suyo vino. A lo suyo él vino a la tierra. Él vino a esto, estuvo entre nosotros, habitó en este mundo. ¿Y los suyos? Ahora sí, los suyos, ¿quiénes son? No, ¿quién es? Israel son los suyos. Y los suyos no le recibieron. Pero a nosotros, los que le hemos recibido, escuche bien, los que creemos, ¿qué significa eso? Los que creemos en su nombre. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. ¿Qué más? ¿Qué más? No. Jehová salva.
Jehová es salvación, o Elohim, o Dios salvándonos, Dios mismo vendrá y os salvará. Eso significa el nombre de Jesús. Por eso dice que cuando Él estuviese presente, daría a conocer su nombre. ¿A quién? A todo el mundo no, solamente a un pueblo. Dice, a los llamados de mi nombre. A esto les dio a conocer su nombre. Por eso nosotros, el Señor dice, y seréis aborrecidos de todos, ¿por causa de qué? De mi nombre. Por eso nosotros somos los del nombre. ¿Sí me entienden? Entonces, a los judíos, Adonai, Elohim. A los gentiles, llámelo como lo llamen. En español, Jesús. Al pueblo de Israel, a los que fueron reunidos juntamente como pueblo, a nosotros nos hizo pueblo juntamente con los judíos, hablando en lengua judía. ¿Cómo se llamaban? Yeshua. Yeshua. ¿Qué significa? Jehová salva, Jehová salvador. Y para que no vamos lejos, en Isaías capítulo 12, eso lo puede leer usted en el texto hebreo. Isaías capítulo 12, allí está escondido el nombre de Dios. Allí está escondido. Allí aparece Jehová es Yeshua. Allí Dios escondió su nombre. Jehová es Yeshua. Aparece en el texto hebreo. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación. Yeshua. O Yeshua. No, ahí aparece en el hebreo. Léalo. Manuscritos uno lo miran en internet. He aquí Dios es Yeshua o Yeshua. Dios es Jesús. Dios es Jesús. En español, Jesús. En latín, Jesús. En griego, Jesús. En latín, en italiano, Jesús. Como lo quiera decir, pero se refiere a quién. Al mismo y único Dios. Dios dio a conocer su nombre. ¿A quién? A los llamados de su nombre. Por eso el mundo no conoce el nombre de Dios. Por eso el trinitario no conoce el nombre de Dios. El dualista no conoce el nombre de Dios. El testigo de Jehová no conoce el nombre de Dios. Solamente los llamados de su nombre. No por excelentes, no por bonitos, no por bien vestidos, sino por su misericordia. Conocemos su nombre. Porque le plació revelarnos su nombre. Por eso Pablo dice, cuando le plació a Dios revelar a quién, a su Hijo. Hermanos, el Señor mismo lo dijo. Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas de los sabios, las has escondido y las revelaste a quién, a estos pequeñitos, Señor, porque nadie conoce ¿quién es el Padre? Sino el Hijo. Nadie conoce, ¿qué más? O es al revés, no, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre. ¿Y a quién más? Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios nos reveló su nombre. Nos reveló su nombre. Ya, por eso dice Hechos que Dios llamó a los gentiles para su nombre, ¿ya? Cumpliendo lo que dicen que los profetas. Y el profeta dijo, a los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Qué alegría ser del nombre!, ¿no? ¡Qué alegría! ¿Satisfecho, hermano? Bueno, aquí la pregunta, hermano. Yo no sé que ya estoy en mi respuesta, pero yo quiero ir al pasaje bíblico donde Dios manda a Moisés para salvar a su pueblo. Y luego de Moisés recibiendo todas las instrucciones de parte de Dios, él le dijo con sus palabras a Dios y dijo, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Mi pregunta es, ¿por qué se omitió aquí el nombre? ¿Por qué aquí él dice, o sea, aquí no hay un nombre? Lo que yo entiendo, que sí no digo el concepto, es de que la definición de unicidad es la facultad de ser único. Eso veo yo aquí, pues estas palabras afirman acerca de que él dice que él es el yo soy el que soy, o sea, él tiene la facultad de ser único. Entonces mi pregunta es, ¿por qué aquí no? O sea, él dice, será mi nombre recordado por los siglos, pero yo no veo un nombre. Bueno, miren, el nombre de Dios en el hebreo significa yo soy el que soy, o yo soy el que fui, el que soy y el que llegaré a ser. Yo soy el que fui, el que soy y el que llegaré a ser. Eso significa YHWH, que es el nombre del Señor. Eso lo significa, que se le conoce como el tetragramatón. ¿Sí? Que muchos dicen que se pronuncia. Eso es, porque todo lo que respire, alabe a Dios. Significa ser. Eso es lo que significa ser. Entonces, cuando el Señor le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy el que fui, el que soy y el que llegaré a ser. Se identifica. Cuando usted lee, por ejemplo, en la Biblia, Jesús es llamado así. El yo soy. Jesús es llamado así. Y es más, Jesús mismo dice, si ustedes no creen, Juan capítulo 8, verso 24, ¿qué es lo que dice allí? Allí está la condenación, porque la condenación no es no creer. Porque muchos dicen, yo creo. Vale, usted cree, pero usted no cree como dice la Escritura. No es que yo creo en Dios, vale, usted cree en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo creo en Jesús, vale, usted cree en Jesús, pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Juan capítulo 7, verso 37, Jesús dijo cómo se le debía creer en él. Dice, como dice la Escritura. El que crea en él y fuere bautizado será salvo. No de cualquier forma, como dice la Escritura. La Escritura me dice a mí, Juan capítulo 8, Jesús identificándose a los judíos, les dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y quién es el yo soy? Usted lo acabó de leer, ¿sí o no? Yo soy. Yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados van a morir. En Juan capítulo 10, Jesús se va identificando y le dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo y el Padre, una misma cosa somos. Y cuando ellos escuchan todo esto, ¿qué hacen? Toman piedras y lo van a apedrear. Y Jesús les dice, ¿por cuál buena obra ustedes me van a apedrear? Ellos le dicen, no, Señor, nosotros no lo vamos a apedrear por buenas obras, sino que tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué? Porque al escuchar yo soy, para un judío, ¿quién es el yo soy? El mismo Dios. Él se está identificando, le está diciendo, con ese nombre ustedes me van a recordar por todas las generaciones. Y Jesús no cambió el nombre, porque el nombre de Jesús no es que Dios se haya cambiado el nombre de Yeshua o Yeshua no es que Dios se haya cambiado el nombre, es su mismo nombre. Pero por eso dice Yeshua, el Cristo, Yeshua el Mesías, que significa Jehová salvación ungido, el Cristo, el mismo. Ahora, cuando nosotros miramos esto en Juan capítulo 10, entonces Jesús se viene identificando como el yo soy. Juan capítulo 10, vamos a leerlo rápidamente allí para darle respuesta al hermano. Le dice, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando ellos escucharon esto, se van llenando de ira, porque el que es la puerta de las ovejas, ¿quién es? Dios, exactamente. Salmo 118, verso 19 al 21, vamos a leer allí.
y el verso 25 al 27. ¿Quién lo lee? Salmo 118. El único. Jesús es el todo en todos. Cuando Él es la puerta no quiere decir que Él es otro. Yo soy la puerta a las ovejas. ¿Quién lo lee, por favor? Salmo 110. 19 al 21 y 25 al 27. ¿Ya? Salmo 118, hermano. Salmo Abrieron 118. las puertas de la justicia. Entré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Verso 24, 25 al 27. 24. 25 al 27, hermano. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová. Os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Ya, véalo ahí, hermano. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Dios mismo. Entonces cuando Él le dice a los judíos, yo soy, si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. Le está diciendo, yo soy el mismo Dios. Y vuelve y le dice, yo soy la puerta a las ovejas. Y se van incolorizando más. Porque un judío que sabe las escrituras sabe que aquel que es la puerta es el mismo Dios. Por donde entrará ¿quién? El justo. Es el mismo Dios el que da entrada a la salvación. Por eso dice, oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Y escuchan otra palabra, yo soy la luz del mundo. Como que más rabia les da. Porque el que es la luz del mundo, ¿quién es? Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Y aquí mismo lo leemos. El verso 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Como que más se llenan de rabia. Y le ratifica. Como para que le dé más rabia. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor de Israel, ¿quién es? ¿Quién es el buen pastor? El mismo Jehová. ¿Dónde encontramos eso? Zacarías capítulo 34, apúntenlo allí para que lo lea. Zacarías 34, yo mismo iré a buscar mis ovejas, dice el Señor. Yo mismo las salvaré. Yo iré a buscar mis ovejas. Y vosotros, oh casa de Israel, sois ovejas de mi prado. Él es el buen pastor. Isaías 40, verso 10, verso 11 dice que Jehová vendría y como pastor, dice allí, apacentará su rebaño. Cuando le escuchan decir todo esto que toman, porque se está identificando como el yo soy, les dice yo soy. Se está identificando y entonces toman piedras y le dicen, tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Si mira, no cambió su nombre. Ahora, el nombre de Jesús o el nombre significa el que fui, el que soy y el que seré. ¿No? El alfa, la omega. Y cuando dice la escritura, Jesús mismo se identifica de esa misma manera. Dice Juan que lo ve en la isla de Patmos, lo ve y ve a un hombre, dice, veo a uno semejante como al Hijo del Hombre, y vuelto para ver la voz del que hablaba conmigo, vi que tenía como cabeza, en su cabeza como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies como refulgente bronce, y cuando le vi caí como muerto. Y él me dijo, no temas, puso su diestra sobre mí y dijo, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Juan escribe y dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy, qué bien que soy, yo soy el alfa, la omega, dice el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que fue, pero también el que ha de venir, el Todopoderoso. Es el mismo, no es otro, el yo soy del Antiguo Testamento, el que fue, el que es y el que vendrá o será, llegará a ser, es el mismo Jesucristo. Por eso no hay otro nombre. Dios no cambió su nombre, no ha cambiado su nombre, ni lo cambiará. Amén. Aleluya. No lo va a cambiar. Dios. ¿Sí? Amén.
Yo soy. Es decir, y por eso el escritor a los hebreos dijo, Jesucristo, ¿quién es? El mismo. ¿Cuándo? Yo seré, yo soy el que fui, el que soy y el que seré. ¿Sí notan? Entonces Jesucristo es el mismo, no, el nombre no ha cambiado. ¿Listo? La preguntita, es para cerrar. ¿Válido el bautismo del Trinitario? ¿Sí o no? Válido el bautismo trinitario. ¿Hay algún trinitario aquí? ¿No? ¿Seguro? Porque podemos estar aquí y ser trinitarios. El bautismo no es válido. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿La versión larga o la versión corta? La versión larga, 2 horas. La versión larga, 2 horas. La versión corta, bueno. La versión corta. Le voy a tratar de sintetizar esto. La versión corta. Los manuscritos antiguos, hay manuscritos que son antiguos y hay otros que son más antiguos que ellos. Los manuscritos del año 400 en adelante traen, para que cuando le pregunten, oye, entonces los manuscritos no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta es sí, claro, sí lo trae. Sí lo trae. Les estoy dando la versión corta. Si usted me dice, deme la versión larga, le interpreto el texto. ¿Ya? ¿Todos los manuscritos traen eso? Sí, los manuscritos del año 400 lo traen. Aquí no lo tengo acá. Creo que aquí no lo tengo. Creo que aquí no lo tengo. A ver, vamos a mirar si de pronto en la galería lo mandé acá. A ver. No. Lástima, hombre. Pero el que lo quiera apunta mi número. Ahí tengo un libro. Los que quieran llevar los libros, ahí están los libros también. Quieran llevar los libros. Ya ahí tengo un libro. También te podemos ver eso ahí en el libro. Y también tengo un estudio en PDF, el que me lo quiera, que él lo lleve, me da el número y se lo envío al WhatsApp. Sobre la adulteración de Mateo 28 y 19. Entonces, los manuscritos del año 400 para acá aparecen el texto que dice, bautizándolos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Aparece? Sí, claro. Pero lo que pasa es que no son las palabras literales del Señor. No son. Las Biblias de estudio, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, tercera edición, y nuestra Sagrada Biblia, y otras Biblias más, dicen en una nota a pie de página en Mateo 28, 19, que ese texto fue añadido posteriormente, dice así, apareció o se introdujo posteriormente en la comunidad primitiva. Escuche bien, se introdujo. ¿Y qué es introducir? Agregar. Se introdujo cuando dice se introdujo, cuando aparece claramente la doctrina de la Trinidad. Pregunto, si la Biblia hablara de la doctrina de la Trinidad, ¿tendría necesidad de introducir algún texto? No. Pues dice, cuando aparece claramente la doctrina de la Trinidad, se introduce el texto. ¿Quién lo introdujo? La historia dice que en el año 400, ciertos pensadores dijeron, bueno, a la Biblia le falta algo. Sí, como nosotros creemos en las 3 divinas personas, a la Biblia le falta algo, que la Biblia hable de las 3 divinas personas. Y metieron Mateo 28, 19, año 400. Añadieron o falsificaron las cartas paulinas, porque en las cartas paulinas no dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Las cartas paulinas dicen, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ellos le añadieron el del. Igual como lo hicieron con la carta de Santiago. Le añadieron el del. Y la Biblia dice, no añadas, ¿o sí? ¿Dios permite eso? No añadas. Ni le quites, ni le pongas. Dios no permite eso. Entonces añaden eso, lo introducen cuando aparece claramente la doctrina de la Trinidad. Pero dice allí,
Claramente, los hechos de los apóstoles hablan de bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Manuscritos antiguos a estos del año 400 dicen, literalmente dicen, vayan y hagan discípulos. Escuche bien, no dicen el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Dice, en mi nombre. Que es lo mismo que escribe Lucas. La comisión la escribe Lucas, que el Señor dijo, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En qué nombre? En mi nombre, dijo el Señor. ¿Sí? El texto de Mateo 28, 19 dice literalmente que se debe salir a hacer discípulos, pero ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús, no en otro nombre. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, no conocieron otro bautismo. Ahora, si el bautismo fue dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces nos dicen a nosotros, entonces, ¿a quién le va a creer usted? ¿A Pedro o a Jesús? Entonces, ¿a quién le va a creer? A Jesús. Entonces usted está mal bautizado, entonces, porque usted se bautizó en el nombre de Jesús. No. Entonces, porque según ellos, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le va a creer usted? ¿A Pedro o a Jesús? Entonces, ¿pueden a pelear a Pedro con quién? Con Jesús. Pero resulta que dice en Hechos capítulo 2, verso 38, que Pedro no fue el que habló. ¿Quién fue el que habló? El Espíritu. Y estaban todos llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, arrepiéntanse y pídanle perdón a Dios. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Biblia del lenguaje actual. Dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Y Dios perdonará sus pecados. Dice el verso 41. Para que lo lea. Y dice que ese día 3,000 personas se añadieron a los seguidores de Jesús. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿En qué nombre los bautizaron? ¿Quién mintió allí? ¿Jesús o el Espíritu? ¿Mintió Jesús? No. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 16, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y os guiará toda verdad. Les enseñará todas las cosas. Entonces, si el Espíritu Santo vendría y recordaría todo lo que el Señor dijo, y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, ¿cuál fue el mandato entonces? ¿El verdadero mandato cuál fue? ¿Cuál fue el verdadero mandato de bautizar? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Eso fue lo que el Señor dijo literalmente. Por lo tanto, el que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, usando esa fórmula bautismal, ¡qué pena, muchacho! Hombre, qué pena. No, señor Cerrato, es que usted no es Dios para condenar. Exactamente, yo no soy Dios para condenarlo. Pero la Biblia dice, no hay otro nombre. Porque no hay otro nombre, no hay otro en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no existe. Y en el nombre de Jesús, ¿sabe qué dice Pedro? De este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados. Amén. En su nombre. Amén. Hermano, perdone, una pregunta. O sea, eso que está hablando de 8:19 de Mateo, eso fue una manipulación diabólica. ¿O no, hermano? Claro, hermano, mire, desafortunadamente nosotros, hablo de nosotros como apostólicos, como del nombre, tenemos que saber explicar el texto. Pero le digo, hay una versión larga y una versión corta. Pero para dar todas dos versiones, tenemos que dominarlas a la plenitud y tener las pruebas. Si usted me dice a mí, entonces el nombre del Padre, ¿quién es? El nombre del Padre Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y seré a vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Pablo bautizó en el nombre del Padre. Pablo dijo, el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Santiago dijo, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, y con la lengua, ¿qué? Bendecimos al Señor.
y Padre, Jesucristo. ¿Sí me entienden? Podemos dar la versión larga o la versión corta. Pero aquel que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desafortunadamente sus pecados no han sido perdonados. Y permítame aclarar esto, ya como dijo el hermano para terminar. Cuando Pedro dice, ¿quién tiene hambre? ¿Ninguno? Menos mal. Menos mal. Cuando Pedro dice, y en ningún otro. Perdón, cuando Pedro, sí, también lo dice allí, pero cuando Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre, es porque los profetas dijeron que el perdón de pecados era literalmente en ese nombre. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer el Salmo. Ya les digo que Salmo, para que miremos allí. Salmo 25, verso 11, y otro que me busque el Salmo 79, 9, por favor. Mire que estaba profetizado que el perdón de pecados es en el nombre. Por eso dice Pedro, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Salmo 25, verso 11. Amén. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Ya. El perdón de pecados está en el nombre de Dios. Contra ti, dijo el salmista, contra ti he pecado. Y está profetizado que es en el nombre de Dios que hay perdón de pecados. Salmo 79, 9. Amén. En nombre de Jesús dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aleluya. Está profetizado. Pues solamente en el nombre hay perdón de pecados, porque no hay otro nombre. No hay otro, dice allí. No hay otro. No, dice en Hechos 4:12, 11 y 12. Porque no hay otro. ¿Y sabe por qué dice que no hay otro? Porque Isaías 45 dice que solamente Él, vamos a leerlo, es el que perdona. Isaías 45, 14, 15 y el verso 21 y 22. Recordemos que dice que Isaías lo ve como un varón y le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Y sigue diciendo en el verso 21, proclamad y hacerlos acercarse. Esto se lo dice Dios a Isaías, cuando Isaías lo está viendo como un varón, lo está viendo como un hombre. Y el Señor le dice, vaya, dígales esto. Dice, proclamad y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mira a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro. Por eso dice Pedro, sabiendo quién es Jesús, dice, no hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. ¿Dónde? Ni en el cielo, ni en la tierra. No hay otro. Amén. Entonces, el que quiera bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bien pueda. Vaya, hágalo. Pero si usted me dice, hermano, voy a ser salvo, no, porque no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre. Pues solamente los llamados de su nombre, los que hemos sido bautizados en su nombre. Recuerde que el perdón de pecados está en el nombre de Jesús. La justificación, ¿qué es la justificación? ¿Cuántos justos hay aquí? Sí, yo levanto mi mano. Yo sí soy justo, yo soy justo. Ahora soy justo. Cuando estaba en el mundo no. Porque dice, ahora habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él me justificó, Él me lavó y Él me santificó. ¿Cómo? En su nombre, y me dio de su Espíritu. Y por eso yo levanto mis manos y digo, salvo soy. ¿Qué más digo? Soy justo,
porque Él me justificó. Soy santo porque Él me santificó. Soy lavado de mis pecados porque Él me lavó. ¿Cómo? Con su nombre, el día que me lavó en el bautismo y me dio el espíritu de la regeneración. Me hizo nueva criatura. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a su hermano. Amén, aleluya. Le dé siempre